Buenas Por tardes a todos. fin. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Estoy muy feliz de tener a Marci aquí en Medellín Espírita. Hoy Marci y yo vamos a estar hablando del umbral y de André Luis y este tema que es un tema espírita que muchos tocamos y muchos espíritas siempre tenemos un miedo al umbral. Siempre una de las preguntas que más nos hacemos todos, y yo me incluyo en esas, es, ¿será que voy a acabar en el umbral? ¿Y qué El me va a infierno pasar? espírita, ¿no? El infierno espírita, ¿cierto? Entonces, empecemos un poco, no sé por dónde quieras empezar, de pronto de qué es el umbral. O, Me gustaría sí comenzar, no sé si tú nos puedas ayudar con eso, me encantaría que nos ayudaras con el miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo ante la perspectiva espírita? ¿Qué es el miedo como una herramienta de progreso y como una herramienta limitante? Eso me gustaría para que así comprendamos de dónde vienen todos esos miedos que tú mismo acabas de comentar y que yo misma he sentido y siento. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de eso. muy bien, el miedo viene básicamente de los instintos, ¿ok? El miedo viene de los instintos y el miedo, un poco de miedo es sano. Un poco de miedo nos salvó de, del mamut, nos salvó del tigre sable, nos salvó de correr cuando nos sentíamos atacados, ¿cierto? Entonces el miedo es una parte muy importante de la evolución del hombre y de la existencia del hombre, ¿cierto? Ahora, hay varias cosas que suceden con los espíritus, y me incluyo en nosotros, los espíritus menos evolucionados, que es que con el miedo también existe el ego. Y el ego es, ¿cierto? Yo y mi grado de existencia y mi grado de supervivencia, ¿cierto? Entonces, Exacto. el ego no es que sea malo ni bueno, el ego es simplemente algo que sucede en nuestro estado evolutivo, ¿cierto? El problema del ego es que en realidad el ego vive una ilusión. Y la ilusión más grande de nosotros es la ilusión de que estamos separados de Dios. La ilusión de que estamos separados de Dios. Y por ende, cuando yo me separo de Dios, soy yo contra el universo, ¿cierto? Es ese grado de supervivencia. El problema es que la verdad o la realidad es que nosotros no estamos separados de Dios. Es tan ridículo como si fuera una gota de agua del mar pensar ella misma que estar separada del océano. Es imposible, ¿cierto? Y el otro detalle es que cuando pensamos que estamos separados, por ende tenemos que estar separados y tenemos que ser cuerpos. Entonces nos creemos cuerpos. ¿Y qué significa con eso? Que si yo me creo un cuerpo, yo voy a morir. Y si yo voy a morir, tengo todo el miedo del mundo por morir, ¿cierto? Un segundo. Dale. Entonces, Voy a anotar lo que tú estás diciendo porque me parece muy interesante y muy práctico para el live de hoy, porque realmente es así. uh-huh. Sí, entonces lo más importante de entender aquí es que cuando yo me creo un cuerpo, tengo todo el derecho a, morir, a tener miedo a morir, ¿cierto? La doctrina espírita dice completamente algo diferente, ¿cierto? Que nosotros somos chispas divinas y somos eternas. Entonces, una chispa divina eterna
no tiene que tener absolutamente ningún miedo porque sabe que uno es eterno, dos, no hay muerte, tres, no somos un cuerpo. Ese es lo más importante, el entender que no somos un cuerpo. Ahí es donde viene la ilusión. Y vamos a hablar de ilusión porque el miedo es simplemente una ilusión de que vamos a morir. Y todos nuestros miedos, la envidia, el egoísmo, la arrogancia, son basados o vienen de ese concepto de ilusión que vamos a morir, que somos un cuerpo y que estamos separados de Dios. Esa separación es lo más importante ahí para entender. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo entiendo cuando yo voy entendiendo que yo soy una ilusión en el sentido de que mi cuerpo no soy yo, que mi cuerpo es simplemente algo pasajero, tan casual como un cangrejo que crece, tiene que soltar el caparazón, pero el cangrejo no se preocupa de nada, él sabe que sigue la caparazón con una caparazón nueva, pero es eso. Entonces, el miedo cumple algo muy bonito porque el miedo nos ayuda a existir en el mundo material, en el sentido de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? De que tenemos un grado de supervivencia, ¿cierto? Más poco a poco, mientras más vamos evoluyendo, ¿cierto? Más tenemos que dejar el miedo atrás. ¿Por qué? Porque mientras más evolúe el mundo, menos son las chances de que tú vas a morir, en ese sentido de muertes agresivas, de muertes, ¿cierto? Poco a poco vamos entendiendo eso. Pero también vamos entendiendo de que la muerte no existe, de que la muerte es simplemente el comienzo de algo nuevo o un paso adelante. Pero cuando nosotros no entendemos esa verdad que es que somos eternos y que vamos evoluyendo y que somos chispas divinas, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque si yo muero y todavía estoy arraigado al materialismo, a mi cuerpo, a que solo mi cuerpo es lo más importante, yo voy a empezar a crear una realidad diferente. Entonces, los pensamientos, Y alimentar el egoísmo. alimentar el egoísmo, pero entonces los pensamientos son energía y eso es lo más importante porque entonces los pensamientos crean nuestra realidad. Y muy importante entender eso porque voy a dar un ejemplo. Mm, Una de mis hijas eh, sufre de ansiedad, ¿cierto? Sufre mucho de ansiedad, sufre de miedos y la vida, o sea, ella está perfecta, nada le ha pasado jamás, pero ella siempre sufre ansiedad, ¿cierto? Son estos tipos de personas que llaman esa energía. ¿Por qué? Porque yo estaba también, digamos, el otro día con una amiga diferente y estábamos en un bus o en el Metro Mover, ¿cierto? Y ella le da pavor de los indigentes. Fue ella, estaba en el Metro Mover y miró al indigente, una persona que no estaba muy bien arreglada y estaba, ¿cierto? Y la cara de ella causó una reacción en el indigente para que él se le viniera a hablarle entonces los miedos atraen energía también, atraen una perspectiva diferente. Es energía que estamos tirando hacia el mundo y el mundo es perceptible hacia eso y el mundo recibe esa energía y de acuerdo a esa energía responde. Ahora, lo mismo pasa cuando morimos. Esos miedos, ese materialismo, todas esas cosas siguen en el mundo
en el mundo espiritual en ese sentido. Y son esos miedos y esas energías las que crean nuestras realidades. Entonces, el punto que yo quería aclarar era que sea yo muerto o vivo materialmente, yo siempre estoy creando mi realidad. Y si yo quiero ver un mundo feliz, mi mundo será feliz. Y si yo quiero ver un mundo hostil, mi mundo será hostil. ¿Por qué? Porque son patrones vibratorios. Eso es muy importante entender que el miedo es una vibración. Quieran o no, estamos vibrando y hay que entender que todos los días yo me tengo que preguntar, ¿en dónde estoy operando? ¿Estoy operando en el amor o estoy operando en el miedo? Porque acuérdense que el amor es una vibración más alta, el miedo es una vibración mucho más baja, ¿cierto? Y con eso, esos patrones vibratorios están atrayendo energías hacia mí. Entonces es muy importante entender, atrayendo energías hacia mí significa que patrones vibratorios parecidos están acercándose a mí, ¿cierto? Entonces, el miedo no es algo Sí, malo ni bueno. afinizan con nosotros, lo que estamos, lo que hablaremos adelante, afinidad, Exacto, esa afinidad. sintonía. Sí, pero no se puede ver el miedo como algo bueno ni malo. Es simplemente una vibración. Y con vibración de frecuencia. Yo decido qué frecuencia estoy vibrando, ¿cierto? Ahora, la cosa, lo más interesante es que como el miedo en realidad es del mundo material en el sentido de que pensamos que nos separamos de Dios y que somos entidades uno contra el mundo y que vamos a morir. Esa es la ilusión, la gran ilusión que nosotros tenemos que afrontar. Cuando yo me meto al miedo, estoy metiéndome al mundo de una ilusión que no en realidad no existe. ¿Por qué? Porque somos chispas divinas, somos amor y somos parte de Dios, ¿cierto? Somos Exacto. eternos, ¿cierto? Entonces, el miedo es simplemente ignorancia de fe, ignorancia de la realidad. Entonces, el curso de milagros dice que solo lo eterno es verdadero. Yo Solo soy lo, eterno. solo lo eterno es verdadero. Si cambia, no es verdadero porque es forma. Y si es forma, no es No es verdadero porque es eterno. una ilusión en ese sentido, ¿cierto? Entonces, solo lo que es de Dios es eterno, ¿cierto? Porque Dios es eterno e inmutable, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso, que lo eterno es verdadero y lo que no es eterno es ilusión. Ilusión significa no está ahí, pero yo lo puedo ver, yo lo puedo imaginar, yo lo puedo vivir. O sea, una ilusión no significa que no se manifieste. Una ilusión puede ser una ilusión, pero igual se manifiesta. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita en el próximo tema, que es la manifestación del miedo. ¿Cuál es la Exacto. manifestación del miedo? Y ahí ya vamos a entrar un hincapié a lo que es el umbral, porque el umbral llega siendo una manifestación de Del una, miedo. de una ilusión, de una ilusión. ¿Por qué? Porque vamos a entender un poco cómo se sale del umbral y van a entender que se sale del umbral con la verdad, saliéndose de la ilusión y entrando a la verdad, ¿cierto? Pero entonces, es muy interesante porque la única forma de salir del miedo es el perdón y la fe. O sea, la sabiduría de lo que es y el perdón de haberme convencido de esa ilusión.
Entonces, ¿qué tenemos que perdonarnos? Nosotros nos tenemos que perdonar que Autoperdón. nos olvidamos que somos chispas divinas, nos olvidamos que somos eternos, nos olvidamos que somos parte de Dios. Pero lo más importante que hay que perdonarnos es que nos olvidamos que somos uno, que Con Dios. somos uno con Dios y contigo, y tú eres parte de mí y yo soy parte de ti. La gran ilusión es que cuando yo veo a Marcy y digo, es una entidad separada que no es parte de mí, ¿cierto? Esa es la gran ilusión. La verdad es que sí somos independientes, pero somos chispas divinas del mismo creador, manifestándose de formas diferentes. Entonces somos partes de Dios, manifestándonos de formas diferentes, pero en realidad la ilusión es que yo me separo de Dios y tengo todo el derecho a sentir miedo porque entonces ya estoy viviendo una ilusión. Y es esa la ilusión. La ilusión es que voy a morir, que yo estoy solo y que yo soy solo yo contra el mundo. Y ahí es cuando entran los miedos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos separamos de la verdad, nos separamos de la eternidad, nos separamos de la fe y nos separamos de la verdad que es amor, ¿cierto? ¿Por qué? Y valga la aclaración que estamos entendiendo que el amor y el miedo son dos emociones muy completamente diferentes. Solo que el amor es el único que es verdadero y el miedo es una ilusión. Entonces es muy importante entender estas dos cosas, porque cuando yo creo en el amor es eterno y por ende es de Dios y por ende es verdadero. Y el miedo no es de Dios porque cambia. Y si cambia, es mutable. Y si es mutable, no es de Dios. ¿Sí ves la Exacto. diferencia? Entonces hay que entender muy bien que el miedo no es de Dios. El miedo viene de no entender la realidad. El miedo viene como ilusión de que yo me separo de Dios y que yo no soy parte de Dios y que yo no soy eterno y que voy a morir. Y por ende, ahí empieza la ilusión del miedo. Como el miedo es vibratorio y es energía, esa energía, esa energía es simplemente energía, vibración. Ahí viene el problema, que hay una de las reglas o las leyes de Dios, que es ¿cuál? La ley de la causa y el efecto. Perfecto. Cuando entramos en miedo, el miedo es una frecuencia que estamos causando un efecto y ese efecto ya sí vamos a entrar en lo que es el umbral, porque el umbral es un efecto vibratorio de los pensamientos de que yo estoy generando, ¿cierto? Entonces eso es importante entender que de dónde viene el miedo y no se puede ver el miedo como malo porque el miedo cumple, cumple una labor linda que es la autosuficiencia, Conservarnos. conservarnos, ¿cierto? El problema es cuando el miedo se desborda y le subimos el volumen y ya se vuelve paralizante, ¿cierto? Porque un poquito de miedo me causa a mí cuidarme, ¿cierto? Un poquito de miedo es, bueno, si yo no hago ejercicio me va a dar algo en el corazón, si yo no hago esto me va a dar esto, ¿cierto? Entonces hay un poquito de miedo nos causa a cuidarnos, y el cuidado es algo muy válido porque estamos somos espíritus, pero cogimos un cuerpo y este cuerpo es nuestra realidad en este momento, Exacto. ¿cierto? Y hay que cuidar el cuerpo. Pero, o sea, miedo por motivo de supervivencia me parece muy válido y me parece muy lógico y es importante. Pero cuando ya entramos en el concepto de lo que dice el espiritismo, que somos chispas divinas, que somos eternos, ¿cierto? Y que no morimos, ahí es cuando ya tenemos que empezar a dejar el miedo. Entonces,
poco a poco pasamos de ser animales con instintos a dejar esos instintos, porque los instintos los vamos propiamente a dejar para poder tener libre albedrío y entender las frecuencias más altas, que son las frecuencias del amor, que son la verdad, ¿cierto? Y la verdad, acuérdense que son ¿qué? Que somos chispas divinas, eternos, y que somos experiencias o, ¿cómo se dice? Expresiones de Dios. Somos expresiones de Dios y que todos estamos unidos, que todos somos uno con Dios. Desde el átomo, ¿cierto? Hasta el ángel. Somos uno en energía. Todo se encadena. Todos en cadena, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a ver todas estas verdades del espiritismo, cuando empezamos a ver este esclarecimiento del espiritismo, poco a poco vamos dejando el miedo atrás. ¿Por qué? Porque vamos viendo que no hay nada que preocuparnos, que esas personas que perdimos no las hemos perdido, que las vamos a volver a ver y que esas personas que yo le hice daño las voy a volver a ver, pero para hacer el bien, para recuperar, para mejorar, para arreglar los errores que causaron el miedo, porque es el miedo que causó mis errores. Las personas, nosotros todos, los espíritus, hacemos errores basados en el miedo, en la ignorancia. ¿Por qué? Porque los instintos nos hacen ver nos hacen pensar esa ilusión de que estamos separados, de que no somos chispas divinas, de que somos cuerpos y que vamos a morir y que nos tenemos que proteger y ser egoístas y supervivencia. Pero poco a poco el espiritismo va aclareciendo eso, va soltando eso, y va quitando los velos de ese miedo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que como somos humanos y estamos en un planeta de expiación y estamos rodeados por miedo, ese miedo es intoxicante, es vibratorio y es peligroso si no estamos con cuidado. Entonces es muy bonito porque yo ya con el espiritismo he aprendido varias cosas. Es que las noticias, hay que limitar las noticias a de pronto oír una sinopsis de 5 minutos para entender qué está pasando en el mundo, pero no ver la violencia, no ver, no promocionar las películas de violencia. Todo eso son patrones vibratorios que nos influyen en el miedo. Parte del miedo de mis hijos, yo tengo 4 hijos, son esas películas. ¿Y qué pasaría si entran al edificio y abren la puerta y nos secuestran? O sea, son esos rollos de ilusión, de que, ¿cierto? Pero empezamos a vivir en el miedo y es una espiral hacia abajo. Cuando uno empieza a vivir en el miedo es una espiral hacia abajo porque entonces ya empezamos a separarnos de Dios, a separarnos de Dios, a separarnos de Dios. Y volvemos al problema de separación de Dios, porque es esa separación de Dios la que nos trae dolor y sufrimiento. Tanto en esta tierra como que cuando yo muero, ¿qué creen que va a pasar? Todo ese patrón vibratorio de miedo va a continuar. Va a continuar. Entonces, y ahí entramos al tema del umbral. Y el umbral, ¿cierto? Tal cual como lo dice, un umbral de una puerta es ¿qué? Una parte donde uno pasa de punto A al punto B, ¿cierto? De una habitación a la otra habitación. El umbral significa que es un proceso de pasar de un lugar a otro lugar. ¿Cuál es? Del cuerpo, el estado del cuerpo, al estado del espíritu. Y ese es el umbral. Pero el umbral es basado en mis vibraciones. Entonces yo simplemente decido
basado en el patrón vibratorio mío, yo decido qué creo en el umbral. Y si mi patrón vibratorio es de miedo y yo estoy muerto del miedo porque no voy a morir y mis hijos y qué va a pasar con mis hijos y los van a secuestrar y si yo muero y mis hijos y empiezo con esa locura del miedo, la ilusión se me vuelve vida, se me vuelve realidad. Y es esa ilusión la peligrosa, porque entonces cuando mis patrones vibratorios se vuelven ilusión, esa ilusión se vuelve mi realidad. Y no estoy hablando de realidad como verdad, sino realidad de mis ojos que están viendo, mis oídos que están oyendo, y yo que estoy sintiendo, ¿cierto? Es lo mismo que cuando yo conozco ciertas personas que son psicoseadas y siempre piensan que todos les van a hacer daño. Y ellos mismos causan esa situación que las personas les hagan daño. Son ellos mismos con ese valor vibratorio, ese patrón vibratorio. Lo mismo pasa en el umbral. Lo mismo pasa en el umbral. Ahora, como los pensamientos son, ¿cómo se llama? Ideoplásticos, nosotros vamos creando esa realidad. Exactamente. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto que está hablando Esteban con el umbral? ¿No? Para los espíritas que nos están siguiendo o para los que estudian espiritismo, se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta conversación de miedo con el umbral? ¿No? Sabemos que vamos a hablar de las capas, etcétera, pero lo que queremos enfocar nosotros con este live no es hablar técnicamente lo que el espiritismo nos enseña lo que es el umbral, sino demostrar, o mejor dicho, darles a saber a los que nos asisten de qué manera nosotros vamos a parar a ese lugar, y de qué manera podemos evitarlo, ¿no? Así mismo como yo creo que Esteban dijo prácticamente todo en sus propias palabras de lo que realmente es el umbral, con toda la explicación que nos dio sobre el miedo. Entonces, para comenzar, quiero hacer siempre ese hincapié con todo el respeto que nos merece todas religiones, creencias, filosofía, corrientes espirituales. Nosotros los espíritas nunca estamos en contra de nada, aceptamos todo para nosotros es una búsqueda hacia la propia iluminación. O sea, nosotros no tenemos nada que criticar a nadie, ¿ok? Entonces, ¿por qué es la plática del miedo? Porque como ya bien dijo Esteban, el miedo es un arma muy poderosa. Es un arma muy poderosa tanto para conservarnos, para autoconservarnos, mejor dicho, nuestro instinto de supervivencia, como para manipular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El miedo ha sido utilizado desde la antigüedad para manipular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En todo este tiempo, ¿no? Desde que nos conocemos como hombres, entonces siempre hemos tenido miedo, cuando éramos los hombres de las cavernas, pues a morir, a defendernos, etcétera. Entonces, cuando ya llegamos a cierta raciocinio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. Cuando Jesús llega a la tierra y llega a la ciudad de Jerusalén, ¿qué pasa? ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué lo matan? ¿Por qué le quieren hacer esto? No porque le tuvieran la envidia, no porque ese era un loco, no, es porque tenían miedo. ¿Miedo a qué? A salir de su realidad, a salir de su esquema, porque para ellos esa era la vida que ellos conocían, eso era lo que Moisés había dicho que había que hacer, entonces ellos tenían miedo de enfrentar otro tipo de realidad. ¿Me explico? Entonces, ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo que podemos decir, la Iglesia Católica, yo siempre fui católica y hasta el sol de hoy, como una vez yo le comenté a Esteban, hay cosas de la Iglesia Católica que yo las sigo practicando en mi día a día porque podemos decir que son arquetipos, ¿no? Arquetipos que son cosas que ya nos van quedando y venimos milenios y tiempo, mucho tiempo arrastrando todo esto en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una época que la Iglesia Católica manipuló
por el miedo a la muerte, miedo al infierno, al fuego eterno, a no sé qué, y todas esas cosas, ¿no? A Satán, etcétera, y hacer todo en nombre de la iglesia, en todo en nombre de supervivencia, todo en nombre de Dios. Con el miedo, estas personas actuaron bajo el miedo que les fue influenciado por por estas religiones, porque no solamente la Iglesia Católica, muchas otras iglesias católicas también hacen, perdón, muchas otras iglesias y filosofías han hecho también este mismo ejemplo. Por ejemplo, la doctrina espírita no está exento. El umbral, todo el mundo tiene miedo del umbral, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos ese juego, te vas a ir al umbral. Sí, te están viendo, vas al umbral. Exactamente, entonces son cosas que nosotros siempre vamos creando en nuestro inconsciente y nosotros lo podemos decir como broma, pero nuestro inconsciente no cree en broma, él lo cree, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como exactamente estaba diciendo Esteban, esto fue una breve, ¿no?, de cómo viene el miedo. Entonces ya vemos que el miedo ha sido para manipular las masas, ¿no? La repetición de lo mismo, entonces eso va creando, va fixando aquella idea. Entonces esto lo que crea es guerra, crea egoísmos también. ¿Por qué egoísmo? Porque entonces tengo miedo a quedarme sin aquello. Lo vemos aquí en Miami cuando vienen los huracanes, cuando vienen no sé qué, arrasan con todo por miedo, como si el mundo se va a acabar, se acaba la comida, se acaba el agua. Entonces, exactamente. ¿Y dónde está la manipulación? En la televisión, ¿no? En todo momento no te hablan de otra cosa, pones 20 canales y 20 es lo mismo. Entonces, como bien estaba diciendo. Y en nosotros, ¿no? Y en nosotros. Y en nosotros mismos, exacto. Y como bien. Yo tiro leña al fuego también. Yo he aprendido a no tirar leña al fuego, pero es fácil. Exactamente. Ese rollo. Exactamente. Entonces, como bien estaba diciendo Esteban, uno debe de tener lo que nosotros llamamos limpieza psíquica, higiene mental. No voy a intoxicarme todos los días de tanta cantidad de noticias tóxicas y sino bien de que yo voy a pensar de que yo vivo en un paraíso, porque aquí en la tierra no es eso. Pero yo tengo el libre albedrío de decidir qué es lo que yo quiero vivir. ¿Quiero vivir bajo el miedo o quiero vivir mi vida como mejor pueda y sabiendo que allá afuera están pasando situaciones en las cuales me debo de cuidar y en las que las puedo ayudar también, ¿no? Entonces, entonces, Esteban, ¿qué es el umbral en sí? De acuerdo a tu explicación, el umbral es vibraciones, ¿no? Depende a la vibración, a la psicoesfera de las energías, ¿no? No es un lugar circunscrito en un lugar, por ejemplo, queda en tal lado, debajo de Miami, no, eso no. Es una atmósfera que se crean por los pensamientos, como bien estaba diciendo Esteban. Por eso es muy importante cuidar de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son creación, porque tenemos ese don divino, porque somos chispas divinas. La Biblia misma lo dice y el mismo espiritismo lo confirma. ¿Cómo Dios hizo el mundo? Solamente queriendo, con el pensamiento, ¿entiendes? No necesita hacer algo así como nosotros manualmente. Entonces, de la misma manera se forman las cosas, ¿no? Entonces, ahora nosotros vivimos en el mundo de forma, como bien estaba diciendo Esteban. Entonces, ahora nosotros pensamos de que yo necesito dejar dinero para mis hijos, yo necesito dejar bien instalados a mis hijos, yo necesito tener un retiro para la vejez, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y así nos vamos imponiendo cosas, no siendo que cada persona tiene su propia obligación de crear su propia vida. Yo no tengo, y esto va a sonar feo, porque cuando yo lo escuché en primera vez en espiritismo, yo me quedé así, pero a la final tiene lógica. Yo no tengo como padre por qué dejarle un imperio a un hijo mío cuando él puede, como bien dice Esteban, hacer lo mismo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, unas personas nos quedamos así como que siempre estamos en búsqueda de algo y dejamos de vivir el presente, de vivir la vida. Entonces, ¿qué pasa? Para no pasar por el umbral,
por decir así, que es nuestra propia creación de energía, nuestra propia creación de espíritu, ¿con qué estamos alimentando nuestro espíritu? Entonces debemos de dedicarnos a vivir bien, a vivir de una manera que pueda ser provechosa, no solamente para mi espíritu, porque es que yo estoy aquí realmente para hacer crecer a mi espíritu. No para perderme en el mundo de la forma, si bien que el mundo de la forma, o sea, el mundo material en el que vivimos, nos es necesario para adquirir experiencia. Esto es una escuela, es un hospital y es un centro de recuperación aquí en la tierra, ¿no? Entonces, debemos saber vivir para saber morir. Entonces, cuando Esteban dice que todas estas cosas, todo este miedo viene a crear egoísmo, viene a crear situaciones difíciles para las personas, entonces las personas, como él mismo dijo, ya se psicosea de tal manera de que, ay, nos van a venir a atacar esto y lo otro. Exactamente lo mismo pasa cuando cambiamos de plano, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos creado tantas cosas en nuestra mente que entonces cada persona va a ir de acuerdo a lo que creyó en su vida, viviendo, ¿no? Encarnado, y de acuerdo a la densidad de su perispíritu, de acuerdo a la densidad de su vibración, porque ninguna persona va a ir a un lugar por, vamos a decirlo así vulgarmente, por enganche de algo, ¿verdad? Porque si yo tengo un amigo espíritu allá que no me va a dejar pasar por ahí, no, todo es por merecimiento, el mundo espiritual es perfecto, ¿no? Entonces no lo podemos engañar. Entonces nosotros vamos de acuerdo a donde estamos evolucionados. Por eso mismo estamos en el planeta Tierra, porque estamos aquí de acuerdo a nuestra evolución. No estamos en Júpiter, porque no podemos todavía estar en Júpiter, ¿no? Entonces no sé si alguien se recuerda del infierno de Dante, ¿no? Entonces Dante era un medium, ¿no? Él no sabía que era medium, pero un medium. Entonces Dante va describiendo todas las capas del infierno, ¿no? Entonces que en un lado estaban los suicidas, en un lado estaban los otros, etcétera. Entonces, estos son capas vibratorias. Entonces, no es un lugar físico. Nosotros siempre hemos tenido la equivocación de que es un lugar físico. El infierno es un físico. Entonces, ¿qué es el umbral? Traduciéndolo a lo que nosotros siempre hemos conocido, vendría siendo el purgatorio, ¿verdad? El purgatorio, donde estamos como en medio, ¿no? Entonces, si voy al cielo o si voy al infierno, el fuego eterno, ¿no? Entonces, a ser juzgado. Pero ¿quién juzga realmente? Realmente nosotros creemos que va a venir Dios a bajar supuestamente del trono donde está y tal, y entonces Dios va a crear, vamos a ver, ya vamos a pasar a más. Dios va a crear, Dios que es amor, la palabra sinónimo de amor es Dios y Dios de amor, va a crear un lugar específico para que su propia creación se queme por fuego eterno, porque eso es lo que yo creía cuando yo era niña. Cuando yo era niña yo tenía miedo, yo decía, ay, pero ¿por qué Dios nos hizo entonces para entonces después mandarnos al infierno? Eso a mí no me parece que sea bien, eso pensaba yo. Entonces todas esas cosas me las fui cuestionando. Entonces, ¿cómo Dios, que es todo amor, va a mandar a su propia creación a quemarse todo por la eternidad? O sea, no es por 100 años, es por la eternidad. Y entonces a otro, mandarlos al cielo, vivir en una nube, tocando el arpa, y entonces yo, Marcela, que tengo un hijo en el infierno, a mí no me va a importar que él esté en el infierno, porque eso fue lo que él decidió, ¿no? Y entonces yo voy a vivir feliz en el cielo. ¿Hace eso lógica? Es ilógico totalmente. O sea, si nos ponemos a la lógica, aún nosotros imperfectos como somos, nosotros como padres, nosotros como familias, nosotros como amigos, nosotros no nos gusta ver el sufrimiento de los que realmente amamos, ¿no? Claro. Entonces, eso nosotros nos lleva a deducir de que nosotros, si somos imperfectos, no podemos adjudicarle a Dios pasiones humanas, porque eso es lo que ha pasado. Entonces, el umbral nada más es de aquella psicosfera que yo estoy formando en torno a mí, aquello de lo que yo estoy alimentando mi espíritu, y en ese lugar, que es vibratorio, que es hecho por las emanaciones mentales
no solamente de nosotros los encarnados, no, porque aquí solamente estamos la quinta parte de la población terrenal, espiritual, ojo, o sea, hay muchos más desencarnados en lo que es el planeta Tierra, en el orbe terrestre. Yo no estoy hablando de otros planetas, solamente estoy hablando del planeta Tierra. Una Entonces, quinta parte, una quinta parte. está encarnada. Exactamente. El resto son espíritus. El resto son espíritus. Entonces multipliquemos todos los millones que estamos ahora mismo encarnados, multipliquémoslo por lo que va. Entonces, ¿cuántos espíritus vamos a hacer? Solamente en el orbe terrestre. Entonces, esas emanaciones mentales de los encarnados y los desencarnados son los que crean estas esferas, estas fajas vibratorias, ¿no? Estos umbrales, umbralinos, estos lugares umbralinos, de acuerdo a su posición mental, a su densidad, entonces van a ir a estos ciertos tipos de lugares. Entonces, ¿qué es patrones vibratorios? Son miedo, ¿ok? Muy importante que entiendan. Los 5, hablando ya de sentimientos, los 5 sentimientos que yo como hipnoterapeuta trabajo más son 5, que son miedo, rabia, tristeza, culpa, y la culpa es la más importante aquí, y dolor. El resentimiento, dolor, obviamente dolor es muy importante. La culpa es uno de los patrones vibratorios más peligrosos. ¿Por qué? Porque el cargo de conciencia es algo muy fuerte que sigue cuando desencarnamos también. Entonces hay que trabajar. Y que abre la puerta a cualquier enemigo espiritual que yo pueda tener o hasta encarnado mismo que sabe que yo tengo una culpa y ahí estamos, ¿no? Como echándole sal a la herida, ¿no? Entonces eso nunca cierra esa herida. Exacto. Sí, entonces hay que entender que esos cinco sentimientos hay que trabajarlos duro en este plano terrenal. Trabajen, por favor, la rabia, la tristeza, el miedo, el dolor y la culpa. Esos son los 5 que hay que trabajar, porque si no los trabajamos, bajamos esos patrones vibratorios y llegamos al umbral de una forma más fácil. ¿Por qué? Porque el umbral, acuérdense que es el producto simplemente de una ilusión que yo creo basado en los patrones vibratorios. Pero esa ilusión es muy verdadera para mis ojos, para lo que yo voy a estar, o sea, y no solo eso, sino que todos los espíritus de vibración similar se juntan en el umbral. Por sintonía. Allá llegan todos, imagínense. Entonces, si yo meto personas que les gusta la droga y los juntan, imagínense el revoltijo que se va a volver con espíritus drogadictos. Ese tipo de situaciones. Los agresivos, todos se juntan ahí. Los de culpa, todos se juntan. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque también es una egrégora, una aglomeración de energías vibratorias que se juntan y se nos vuelven la realidad en ese sentido, una ilusión. Muy importante lo que acabas de decir, que eso es una cosa que debemos de tener siempre todos los días presente, egrégora. Egrégora es lo que nosotros emanamos mentalmente y está en nuestra casa, en nuestros objetos, todo se impregna de nuestra energía, por eso es la necesidad de poder controlar nuestros pensamientos, ¿no? Porque nuestros pensamientos mismos nos crean ese umbral. Nosotros mismos podemos crear nuestro propio umbral viviendo todavía en la Tierra. Nuestras casas se pueden ensuciar de una egrégora muy densa y hay que tener cuidado con eso. De vez en cuando, por eso es que hay que hacer limpiezas de espacios, hay que pedirle a los mentores que limpien los espacios, orar
muchas cosas, digamos, Evangelio en el la hogar. práctica del evangelio en el hogar por eso es tan importante, porque la práctica del evangelio en el hogar es simplemente entender, estudiar y vivir las palabras de Jesús, de amor, ¿cierto? Qué bonito Exactamente. eso, ¿cierto? Y eso deja una egrégora muy bonita, muy sutil, muy elevada, y esa energía elevada también empuja a los espíritus bajos hacia afuera. No Exacto, es hay, como lo que tú estabas diciendo. Ajá, ahora yo junto al drogadicto con uno y van a estar felices. Entonces, si hay unos espíritus ahí que les gusta incitarme a la bebida, a la discusión, al fumo, al sexo, a la maledicencia de hablar mal de los demás, pero cuando yo ya empiezo a limpiar mi casa con el evangelio, empiezo a limpiar mi casa espiritual, que soy yo misma, a dejar todo ese tipo de situaciones, ay, ya me aburrí aquí, yo me voy. Porque no hay ya sintonía, ya no hay afinidad. exacto, ¿No? exacto. Entonces, igual que con las personas que ahora yo puedo dar testimonio de eso. Cuando yo empecé con el espiritismo, muchas personas se apartaron de mí. ¿Por qué? Porque ya no hay afinidad. ¿Entiendes? Ya les parece, no les gusta lo que estoy hablando, no me gusta en lo que yo me he convertido. Ah, pero es que has cambiado. Es que estamos supuestos a hacerlo. ¿Cierto? Sí, Estamos sí, supuestos a cambiar. ¿No? exacto. Entonces, antes de continuar, todavía tenemos tiempo. Quería coger todo eso que tú has hablado, sobre todo de la fe. La fe, nosotros hicimos un live sobre la fe, ¿te acuerdas? Ujú. Que la fe debe ser activa, ¿verdad? La fe, Irracional. exactamente, debe ser racional y debe ser activa. De nada sirve de que yo tenga fe, de que todo va a ser bien, de que todo va a ser lindo, de que yo voy a tener pensamientos positivos, si yo no lo activo, si yo no lo pongo en práctica. ¿Cómo Marcela pone en práctica eso? ¿Y cuáles son los motivos que me van a llevar al umbral? Yo estuve estudiando toda esta semana y entonces quiero leer un poco de lo que leí, que dice que los principales motivos que nos llevan a estar en ese tiempo, no es que nosotros vayamos al umbral, es que vayamos a esas capas vibratorias umbralinas, el odio, el egoísmo, el apego, los vicios, pero no solamente vicios físicos, sino aquellos vicios que son morales también. El orgullo, ¿no? Entonces, dice que cuando nosotros somos humildes, humillamos a otra persona y no somos humildes, exactamente lo que tú estabas diciendo, crea una reacción, que fue lo que le pasó a tu amiga en el homeless, ¿no? En el indigente. Entonces nosotros creamos una reacción en la otra persona. Entonces, si yo humillo a esta persona, tú por ejemplo, yo humillo a Esteban, ¿cuál es la reacción que yo voy a despertar en Esteban? De rabia, de resentimiento, etcétera. Y entonces Esteban no solamente se está creando eso para sí, sino que yo lo estoy recibiendo. Entonces yo misma estoy creando mi propio umbral. ¿Por qué? Porque toda esa energía negativa, y solamente este es Esteban, imagínate si yo soy así con todo el mundo. Entonces todo eso yo misma lo estoy captando. Por eso decimos que el mal que yo hago es el que me hace daño. Entonces también estaba hablando de las acciones y reacciones que provocamos en los demás. Eso hace que nos densifiquemos. Vamos a suponer como que aquí. Esto yo lo tengo lleno de agua, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que este es mi espíritu. Entonces, aquí yo voy cargando odio, egoísmos, apegos, vicios, orgullo, etc. Entonces, esto está pesado. Entonces, esto es ley física. El espiritismo es ciencia y esto no es una cosa de religión, no. Es que esto es Mágica. física. No hay magia. Exactamente. Entonces, esto está pesado, ¿no? Entonces, este vaso que está aquí está vacío, ¿no? Está liviano, pero probablemente puede estar lleno de cositas más livianas, ¿no? En esas cositas que voy a poner yo, que aquí las tengo también. Perdón, amor, compasión, gratitud, desapego, servir a los demás, simpatías, amistades, pensamientos positivos,
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me suelto de este cuerpo, entonces cuando yo tengo un cuerpo, un perispíritu pesado por todas las cosas que yo he acumulado, obviamente me voy a hundir. ¿Dónde voy a ir? A las fajas más bajas del umbral, ¿no? ¿Dónde va a ir? Va a flotar, no necesita ir para allá abajo. ¿Por qué? Porque está liviano, está leve. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos estar leves de ese tipo de situaciones que nos llevan a vivir realmente en el umbral. Entonces, aquí hablando de esto, del apego. El apego lleva a los celos, ¿no? A los celos por las personas, al apego por las cosas materiales. El apego no es solamente a cosas materiales y a bienes materiales, sino apego a personas, apegos a la familia, exactamente, creando celos. ¿Cuántas veces hemos visto que gente mata a otro por celo, porque si no está conmigo, no está con nadie? Entonces eso nos llega a lo hijo. ¿Quién es el egoísmo? Hijo del orgullo, ¿no? Entonces, también creamos antipatías y arrogancia, que son los antagónicos de la simpatía y la humildad. También nos estaba diciendo el estudio que yo estudié, de que aquellos que también vibran en la envidia y en el rencor, estos alimentan sentimientos de venganza, ¿no? Entonces todos estos sentimientos de venganza van gastando fluido vital. Mira qué interesante. Vamos gastando con esto fluido vital y sabemos que nosotros tenemos una cuota de fluido vital. Entonces nosotros mismos nos vamos desgastando y es por eso que nosotros también llegamos al otro plano como suicidas inconscientes. Porque todo este tipo de cosas, y aquí nos estamos viendo, apego, egoísmo, envidia, hablar mal del otro, etcétera, orgullo, esas son cosas que nos van quitando, nos van drenando nuestra energía vital. Entonces, por eso, André Luis, que no era una mala persona, pero era orgulloso, tenía vicios, era adicto al sexo, porque también creo que tenía algo de sífilis, una cosa así, que era una enfermedad de transmisión sexual, que entonces todo eso se lo echaron en cara cuando llegó al otro lado, y tenía cosas en el estómago por las rabias y los corajes que cogía. Entonces le dijeron, y si esto no es suicidio, entonces ¿qué es? ¿No? Por esa razón llegó, como lo que estábamos estudiando ayer en nuestro evangelio, el monje que fue a parar donde estaban los asesinos, ¿no? No mató a nadie, pero mató sentimientos, mató ilusiones, ¿no? Exacto. Mató ganas de vivir en otras personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también, como dice aquí, en lo que nosotros hablamos hacia los demás. Nuestras palabras son muy receptivas y lo que nosotros damos a los demás es lo que nos viene a nosotros. Entonces, ¿de qué manera voy a evitar pasar por las fajas vibratorias del umbral? Ya lo habíamos dicho. Amor, desapego, gratitud, ser grato por la vida, grato por las cosas que me pasan, sean buenas, sean malas, porque todo es experiencia para nosotros. El servir desinteresadamente a los demás, no sentir un sentimiento de superioridad por nadie, porque todos somos iguales, con aptitudes diferentes, pero somos iguales para Dios, porque todos somos sus hijos, hasta el más malo. Crear simpatías. ¿Por qué? Porque cuando uno crea simpatías, entonces aquella persona te bendice. Ay, mira, qué bueno es Esteban, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja, donde quiera que esté, que esa persona... ¿Sí o no? Eso nosotros lo hacemos. Entonces eso va creando para ti, va aliviando tu perispíritu, lo va elevando. ¿Por qué? Porque la persona también te bendice. Pero entonces si yo soy antipática, me van a bendecir, me van a maldecir. Y entonces bendecir a aquel que me maldice también es una de las cosas que yo debo de hacer. Sí. Los pensamientos misericordiosos. Sí. Para los que no saben y no se han leído el libro se llama Nuestro Hogar, ¿cierto? Fue por el espíritu André Luis y fue psicografiado por Chico Xavier. Si no se han visto la película, también se la recomendamos, muy bonita. Exacto. Sí. Si no la encuentran en YouTube, porque ya la quitaron, me parece, hay que meterse como por ahí. Entonces también la encuentran en Facebook. En Facebook sí también está. Entonces, como seguía diciendo,
Los pensamientos de misericordia. ¿En qué se radica esto? Yo me quedé así pensando, pensamientos de misericordia. ¿Qué es esto? Entonces dice la explicación que ellos dan, que pensamientos de misericordia para con todos son disculpar, tener piedad por las deficiencias morales de otra persona, es lo que nosotros llamamos indulgencia, ¿no? Indulgencia, sí. Entonces, exactamente, tener pensamientos buenos hacia los demás, mirarlos con bondad, aún así aquella persona sea para nosotros antipática, ¿no? Entonces, cuando yo estoy, porque mis pensamientos, entonces ya estamos viendo que mis pensamientos también son creadores. Entonces, de manera en que yo le voy enviando ese tipo de pensamientos misericordiosos, la persona también se va ablandando, por lo menos conmigo, ¿no? Entonces, como ya decimos, ser pacíficos, no revirar la cachetada que me dan, ¿no? No es que me voy a quedar ahora, no es que voy a ser tonta, no, simplemente que voy a ser más medida en este tipo de situaciones y no tengo yo por qué reaccionar de manera violenta. La otra es, la muy importante, como bien estaba diciendo Esteban, la culpa, ¿verdad? Librarnos de ese sentido de culpa. ¿Cómo me voy a librar de ese sentido de culpa? La palabra clave, el perdón. Perdón hacia nosotros mismos, perdón por las cosas que yo hice, que lo hice de acuerdo a mi nivel evolutivo, aún en esta vida que yo no sabía. Yo no sabía hace 18 años, Marcela, que no podía hacer esto o que podía hacer lo otro. Entonces, ya Marcela de ahora lo comprende. Ahora, si yo lo hago, entonces, como dicen, ya peco sobre advertida. Son diferentes. Entonces, el perdón hacia mí y el perdón hacia los demás, porque es la única manera en la que nos liberamos del mal que practicamos. Y bien lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Jesús lo dejó claro en esta parte. Y la última, educar los sentidos. Educar los sentidos y dominar nuestros instintos. Por ejemplo, reacciones violentas, conducta sexual desequilibrada, atracciones por las drogas, excesos de alimentación, gula, que por eso viene lo de Dante, ¿no? ¿Y por qué sí? Porque así educamos también nuestro sentido físico, mis oídos, ¿a qué le voy a dar oído? A aquella persona que me viene con chisme, que me viene metiendo cizaña, etcétera. Yo soy la que estoy alimentando mi espíritu con mis oídos, hablando, ¿cómo voy a hablar yo de las demás personas? Veo, ¿qué quiero ver en las demás personas? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a dar yo bondad a otra persona si yo solamente, como bien estaba diciendo Esteban, solo veo mal? Entonces, esas son las maneras en que nosotros vamos purificándonos y aliviando nuestro espíritu. No es fácil, es una lucha de todos los días, pero realmente vale la pena. Y una otra película que tú estabas diciendo sobre los pensamientos, que me pareció muy, muy interesante esa película, 5 personas que encontrarás en el cielo. Eso mismo que tú estabas diciendo, que cada quien ve lo que quiere ver, eso explica muy bien el umbral. Explica muy bien, y mira que no es espírita, pero la verdad está en todas partes. Entonces, explica muy bien el umbral, no les voy a contar la película, pero él va pasando por 5 personas diferentes y en esas 5 situaciones ve un lugar completamente diferente. Y cuando ya él se da cuenta, estaba en el mismo lugar al final de la película, ¿no? Entonces, eso es el umbral. Esteban. Bueno, mil gracias por toda esta atención y por todo por compartir con todos nosotros. Vamos a hacer el cierre. Vamos a hacer pues. ¿Tú lo quieres hacer o yo lo hago? Tú. Bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir nuestros corazones hacia la espiritualidad, pidiendo mucho, agradecidos por esta charla que dimos hoy, por por todo lo que nos ha dado el plano espiritual, para que podamos usar toda esta información
de forma responsable, de forma amorosa, para que podamos autoconocernos, ser más bondadosos, más cariñosos. Y pedimos permiso para cerrar este live, agradeciendo a todos los patronos de la casa, Espírita Medellín Espírita, a Caibar Schutel, a Ignacio de Loyola, al hermano Pedro, al Maestro Jesús, y por encima de todo agradecemos a Dios nuestro Padre. Y así cerramos con nuestros corazones agradecidos, llenos de amor y dispuestos a ayudar a otros y al servicio de Jesús. Que así sea. Que así sea. Buenas Gracias. noches. Vamos a Buenas seguir noches a teniendo todos. live, así que estén atentos. Okay.